plataforma que nos va a servir para la realización de nuestro examen el día jueves 24. Así que si fueran tan amables, por favor, de ingresar a Moodle, porque he visto que algunos no han ingresado, jóvenes, y habemos en el salón 100, en nuestra sección jóvenes, somos 277 estudiantes. Entonces, he estado revisando a algunos compañeros, sin particularizar de manera general. He visto algunos no han ingresado a la plataforma. Entonces, si lo pudieran hacer, jóvenes, buenas noches, Joaquín, buenas noches a todos y a todos, buenas noches, jóvenes. Pues sería bueno, jóvenes, para no dejarlo a última hora. Además, gracias a la compañera Lilia, pues les compartí un documentito que enviaron de educación, buenas noches, de educación virtual, jóvenes, respecto a cómo ingresa el estudiante a Moodle, ¿verdad? Cómo puede ingresar para que no sea última hora. Les recomiendo, jóvenes, para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de la evaluación. Si todavía existen algunos compañeros que no pueden ingresar, pues por favor se comunican en el grupo. O bien en Classroom, jóvenes, me pueden escribir para ver qué podemos hacer, ya que tenemos un poquito de tiempo, por un lado. Por otro lado, tengo entendido, jóvenes, aunque pues hasta aquí oficialmente no he recibido comunicación, pero tengo entendido, hablaba a la facultad, me indican, jóvenes, que el día lunes no vamos a trabajar, creo que se suspenden las clases en el marco del proceso electoral. Entonces, esto significa que solo el día de hoy vamos a trabajar y vamos a avanzar lo más que se pueda. Y ya les compartí, jóvenes, las diapositivas tanto del módulo 1 como del módulo 2. El día de hoy, pues, voy a rellenar mínimamente algunos contenidos del módulo 2. Por favor, hagan sus anotaciones. De igual manera, en el módulo 2, jóvenes, en la última parte, como vamos a ver más tarde, vamos a ver los acuerdos de paz, aspectos socioeconómicos y situación agraria, y el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Pero no es de nuestro particular interés, jóvenes, ver todo lo referente a los acuerdos de paz, sino que únicamente lo relativo a tierra. Así, entonces ya en la diapositiva que les acompañé, que les compartí, pues va el punto número 3, por ejemplo, en relación al primer acuerdo, que se refiere solo a tierras. Eso nos interesa, jóvenes. Y luego el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, la literal F, la letra F mayúscula, también solo esa parte, y que vamos a ver al final de nuestro curso hoy. Hace un poquito rápido, y si es posible, si a ustedes les parece, también les puedo compartir en Classroom estos dos acuerdos el día de hoy. Así que entonces vamos a entrar en materia. Les recomiendo mucho, por favor, lo de Moodle, jóvenes. Sí, Carlos, sí, gracias. Por otro lado, jóvenes, por favor, también les recuerdo, por favor, tu asistencia a clase, ya que en nuestro salón, les decía, están asignados 277 estudiantes, pero están recibiendo clases más o menos 150 jóvenes. Nos hacen falta más o menos 100 estudiantes. Espero que a la hora del examen no van a preguntar a los compañeros que no están asistiendo a clases qué libro entra, de dónde a dónde, qué páginas, qué contenido, porque pues si es así ya pues no es nuestra responsabilidad, jóvenes, también es su obligación asistir a sus clases. Les doy la cordial bienvenida y a las compañeras y compañeros que asisten regularmente les deseo lo mejor, jóvenes, y la excitativa desde ya, el llamado desde ya, los que son permanentes, constantes, por favor, busquen los 30 puntos en su examen, jóvenes. Les va a ayudar el documento, les va a ayudar las diapositivas, y creo que vamos a salir bien, jóvenes. Busquen los 30 puntos. Y si no, por lo menos 25.
Pero aquellos compañeros que llegan a 15 sí ya se ven un poquito en una situación un poquito de dificultad. Así que empezamos entonces, jóvenes, con nuestra diapositiva vamos a avanzar. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre, hemos estado hablando sobre los antecedentes de la normativa jurídica, cómo se fue implementando la política agraria durante la colonia. De esto ya hablamos, jóvenes, aparece muy puntualmente en la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo del profesor Severo Martínez. Es una separata, ahí se explica, no obstante, ya les expliqué, creo que han tomado nota respecto al principio del señorío, la tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales, preservación de las tierras comunales de los pueblos indígenas o de indios y el bloqueo agrario de los mestizos. El día de hoy entraríamos a ver Guatemala se ha independizado de España después de 1800, pues, de 1800 jóvenes, 21 casi no hubo mayor cambio, realmente los cambios no fueron muy perceptibles, sobre todo en el tema agrario. Ahora, una vez que se instala el gobierno del doctor Mariano Gálvez, pues empieza un fenómeno especial a afectar el cultivo del café, no porque sea, digamos, que fuese atacado por alguna, digamos, sino sencillamente lo que sucede con la producción del café jóvenes es que en Inglaterra se ha dado la revolución industrial, en Inglaterra empieza a elaborar artificialmente el tinte, o el tinte artificial, como se dice. Entonces, lo que cultivaba Guatemala y con eso generaba ingresos era la cochinilla y, y la grana, eran tintes naturales, pero realmente fue perdiendo un mercado internacional. Y ya no digamos a nivel interno, jóvenes. Entonces, durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, gobierno liberal, se empieza a ver la posibilidad del cultivo del café como un cultivo que pudiera más adelante a darle vida a la economía nacional, a la economía guatemalteca. Pero en este régimen liberal, entonces Justorfino Barrios, más tarde, después de los enfrentamientos que hay entre liberales y conservadores, recuerden jóvenes aquí en la historia, y aparece Rafael Carrera representando a los conservadores, luego a los liberales encontramos a Justorfino Barrios, a Miguel García Granados, por cierto, Granados, pues al final en 1871 logran instalarse en el poder. Pero estas personas, estos personajes llevan la mentalidad de cambio para el país, porque también se dan cuenta de que había mucha pobreza, mucho abandono en el país. Entonces, razón por la cual se habla de la reforma, y reforma es cambio, ¿eh? La reforma liberal de 1871, y particularmente interesa a jóvenes esa reforma en el agro, porque ya en ciudad, en el área urbana, vamos a ver la instalación de bancos, la comunicación con los Estados Unidos, el interés de estrechar relaciones por ser un país capitalista y tratar de emular a ese país capitalista y salir de las relaciones feudales de producción que vino arrastrando la colonia durante 300 años. Entonces, las medidas que se adoptan en este gobierno, jóvenes, uno, el impulso del cultivo del café. El gobierno de Justorfino Vargas, el gobierno liberal, va a apostar por el cultivo del café, jóvenes. El café va a ser el producto agrícola que va a darle eh, empuje a Guatemala económicamente. Pero este gobierno va a expropiar las tierras de la Iglesia Católica. Y recordemos también, Justorfino Barrios separó lo que es religión de lo que es Estado, lo que es política. Y digo, no, los sacerdotes por un lado, la Iglesia por un lado y el Estado por otro lado. Y consideró que la Iglesia tenía mucha tierra y ahí se hablaba de tierras en manos muertas. Entonces se le consideró a la Iglesia Católica como latifundista, tenía caballerías de terreno que apenas utilizaban. Una de las tierras que utilizó la Iglesia y que se sabe y que todavía hay testimonio de los instrumentos que utilizó la Iglesia, jóvenes, fue
en Baja Verapaz. En Baja Verapaz, en la Iglesia Católica trabajó mucho la caña. Entonces ahí incluso hay museos todavía de los trapiches. No recuerdo exactamente el nombre del municipio en este momento, jóvenes, pero la iglesia sí trabajó, pero las demás, en abandono. Pues, por eso el gobierno denominó la tierra en manos muertas y la expropió la iglesia católica. Además, obviamente, de otro tema que no nos incumbe, la expulsión de algunos mercenarios de Guatemala. Pero aparte de eso no nos incumbe, le decía Juan. Por otro lado, también va a expropiar las tierras de las entidades de beneficencia, especialmente las que existían en las áreas urbanas del antiguo Guatemala, por atender a los niños que habían estado en abandono. De esto hablamos un poquito, jóvenes. Entonces viene pues el gobierno monárquico español les va a entregar tierra, de igual manera se les va a expropiar esas tierras porque casi no las trabajan. Por otro lado, también expropia las tierras comunales que se les entregó a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas o a los pueblos de indios, y además de las tierras que ya habían comprado en las comunidades indígenas a través de las cajas comunales. El gobierno de Justo Rufino Vargas también las va a expropiar. ¿Por qué? Porque considera Justo Rufino Vargas que los indígenas únicamente en esas tierras estaban produciendo maíz, frijol, solo alimentos de subsistencia, pero no alimentos que se pudieran colocar en el mercado de manera fuerte. Entonces expropió las tierras comunales. Y aquí encontramos los decretos, especialmente en relación a las comunidades indígenas. Está el decreto número 170 como postulados en materia agraria de la reforma liberal de 1871. Entonces, Justo Rufino Vargas impulsa esta reforma y dice, no, no más tierras comunales en manos de las comunidades indígenas o de los pueblos de indios o de los pueblos indígenas. Se les expropia, se quita esas tierras y se subastan. Y normalmente lo que sabemos es que Justo Rufino Vargas entregó esas tierras a sus correligionarios cuando él estaba en la lucha contra Rafael Carrera, pero se les entregó la tierra en propiedad privada para impulsar el cultivo del café. Pero también las grandes haciendas necesitaban mano de obra, los indígenas ya no acudían a las haciendas y a las fincas a trabajar, pues aun cuando sean condiciones de pobreza, trabajaban en sus comunidades produciendo sus productos alimenticios. Algunos estudiosos hablan de esto, de una autarquía económica, no independencia económica, tampoco autonomía económica, sino una autarquía, lo que les daba, aunque sea en condiciones de pobreza, pero podían sobrevivir y sobre todo en un marco de libertad. Ya no se iban a trabajar a las fincas. Entonces, razón también por la cual se expropiaron estas tierras comunales. No tocó las tierras ejidales el gobierno, sino solo las tierras comunales. Pero paralelamente a esta medida agraria, también implementó el decreto, emitió el decreto número 177, que es el reglamento de jornaleros, en 1887. En esencia, este reglamento de jornaleros, esta disposición normativa agraria, va a consagrar el trabajo forzado y gratuito de la mano de obra indígena. Ya sin tierra, porque se les quitó las tierras comunales para trabajar en las plantaciones del café, ya sea en las grandes plantaciones o bien la posibilidad que sean contratados por los que recibieron estas tierras comunales en propiedad privada. Plantaciones de café, producto agrícola, como le decía Jones, que vino a sustituir a la grana y a la cochinilla, el tinte natural, porque ya había perdido mercado, ya no se consumían casi en los mercados internacionales, menos en Europa, pues, porque Inglaterra eh, llenaba el mercado con su tinte artificial. Y acá se indica de que prácticamente se volvió al trabajo forzado, como casi durante 300 años el indígena trabajó en el régimen colonial como trabajador obligado y mano gratuita en las unidades de producción agrícola. Es lo que se le señala
a Justo Rufino Barrios, e incluso dentro de la literatura de este tema, jóvenes, de la producción agraria, se leen que, por ejemplo, el Justo Rufino Barrios mandó una circular a los gobernadores departamentales, en aquel entonces llamados intendentes, donde se les indicaba que ellos iban a implementar y a dar cumplimiento a este reglamento, de tal suerte que había que relacionarse nuevamente con los alcaldes indígenas para que pudieran llevar a la mano de obra indígena a las haciendas, a las fincas, si fuera necesario, amarrados, pues amarrados, con látigo, a efecto de que fueran a trabajar y en resguardo durante una semana, durante el tiempo necesario, en estas unidades de producción agrícola, y luego regresar nuevamente a estos lugares donde ya solo tenían su vivienda, ya no sus trabajadores, sus cementeras. ¿Ah? Entonces, esta es una de las medidas, y la tercera es aparece el decreto número 222. Apenas habían carreteras, apenas habían caminos. Entonces también el decreto número 222 que emite el gobierno de José Rufino Barrios, pues obliga especialmente a la mano de obra indígena al trabajo en la realización de obras públicas, apertura de carreteras. Se le conoció como la ley de vialidad. Tenía que tener sus tarjetas para indicar que trabajaron sábado y domingo. Había que marcar las tarjetas jóvenes, pues bajo pena de que se les castigaran o se les encarcelara. Entonces, estas fueron las medidas fundamentales que impulsó Justo Rufino Barrios, del gobierno liberal de 1871, el cultivo del café. Y si queremos en términos también generales, jóvenes, la introducción del capitalismo en el país, pero no así en el agro. Realmente en el agro todavía las relaciones feudales de producción eran muy, muy fuertes, muy, muy presentes. ¿Ah? Entonces, sin embargo, paralelamente a esta introducción del capitalismo y la relación con los Estados Unidos para emular su desarrollo económico en la vía del capitalismo, pero pues adopta estas medidas en materia agraria, Justo Rufino Barrios. Con la diferencia, y vean jóvenes, como estamos viendo acá, Justo Rufino Barrios no eran particulares. Particulares de la Iglesia Católica, sí. Particulares de las instituciones de beneficencia, también. Y luego la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas, pero hasta ahí. No toca absolutamente nada lo que el vino denomina el latifundismo, con una tradición añeja, casi de 300 años en nuestro país. Luego sigue el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que duró más o menos 22 años, no hizo mayor cambio, milagro, continuó con la política que había implementado Justo Rufino Barrios, no hubo distribución de tierras, no tocó tierras. De igual manera llegamos finalmente al gobierno de Jorge Ubico. Lo único que va a hacer Jorge Ubico, jóvenes, en materia de trabajadores, especialmente del campo, muy especialmente del campo, no de trabajadores humanos, es implementar la ley de la vagancia. Entonces, aquellos que no estaban trabajando en las fincas, en las haciendas, pues los azotaban o los encarcelaban. En tema tierra casi no hizo nada Jorge Ubico. Así llegamos a la Revolución de Octubre de 1944. Guatemaltecos ilustres, personajes ilustres, académicos, políticos, pues ven la situación del país en una situación realmente de dictadura, de pobreza, y gesta este movimiento social. Y aparece la Revolución de Octubre de 1944, se constituye la Asamblea Nacional Constituyente, valga decir, jóvenes, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, y una de las primeras medidas que va a adoptar, y muy especialmente, pues es su mandato, y su único mandato, elaborar la Constitución Política de la República.
República de 1945. Y en esta Constitución de la República en materia de tierra, en materia de propiedad, se va a consagrar el principio de la función social de la propiedad. Es decir, el Estado como parte de su territorio, la tierra donde está sentado, jóvenes, puede reordenar ese territorio bajo este principio de la función social de la propiedad, si la necesidad pública, si el interés social así lo requiere. Así se dispone en el artículo 90, el Estado reconoce la existencia de la propiedad privada y la garantiza como función social, sin más limitaciones que las determinadas en la ley por motivo de necesidad pública y de interés nacional. Acá queda plasmado, jóvenes, en este texto constitucional, la posibilidad de emitir una ley de reforma agraria y que aborde el tema tierra de particulares, de propietarios particulares, de propietarios individuales, en bien del interés nacional. Así entonces el artículo 91, complementando esa idea, señala que eran prohibidos los latifundios. Y un latifundio de conformidad con la ley de reforma agraria, vamos a mencionar más adelante, jóvenes, pues si es la tierra es más de 6 caballerías o de 10 caballerías en su caso, ya se considera latifundio. Es decir, que alguien que tenga a 20 caballerías de terreno, 100, 200 caballerías de terreno, pues ahí ya se está hablando de un latifundismo. La ley los califica y consignará las medidas necesarias para su desaparición, incluso constitucionalmente se consigna la desaparición del latifundismo. Los latifundios existentes por ningún motivo podrán ensancharse y mientras se logra su redención, es decir, su rescate en beneficio de la colectividad, serán objeto de gravámenes en la forma que determine la ley, probablemente como ley, digamos, de tierra ociosa. Entonces aparece pues dentro de la política agraria que se implementa durante este régimen revolucionario, jóvenes, en primer lugar, la regulación y la inclusión en la Constitución de la República de este principio de la función social de la propiedad y la posibilidad de hacer un reordenamiento social a través de una reforma agraria por el interés, necesidad pública e interés nacional por parte del gobierno en su momento. Así se tiene la base constitucional para emitir este decreto 900 del Congreso de la República, la ley de reforma agraria. Y encontramos en el artículo primero, la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo, el feudalismo con las grandes extensiones de terreno y las relaciones de producción que la origina para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Lo que tímidamente pretendió Justo Urbino Barrios con la introducción del método capitalista, no es tanto milagro, sino que en Guatemala, que Guatemala se inscribiera dentro de las relaciones capitalistas de producción, especialmente en el área rural, en el área urbana. Ahora esta ley y el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, pues busca precisamente, jóvenes, extirpar en el campo las relaciones feudales de producción e introducir relaciones capitalistas de producción. Y la posibilidad de preparar también la industrialización del trabajo del agro, en la explotación agrícola. Dos, siempre en la ley de reforma agraria aparece, segundo, quedan prohibidas todas las formas de servidumbre y esclavitud. Y por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, los mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo de arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas, cualquiera sea la forma en que subsiste. Veíamos en el marco de la relación de los antecedentes
de la normativa agraria, jóvenes, que en 1540 España, en la corona española, pretendió levantar la esclavitud de los indígenas a través de las leyes nuevas o leyes de Barcelona. Sin embargo, no se logró en la realidad y continúa así la realidad. Y luego de la independencia de Guatemala, de España, hubo cierta relajación o relajamiento, si queremos, de estas relaciones de servidumbre y esclavitud en el campo. Sin embargo, las instaura nuevamente el gobierno liberal en 1871. Pero en esta oportunidad, 1900, casi 50 años después, se emite esta normativa, jóvenes, de prohibición total de cualquier forma de servidumbre y esclavitud en el campo. Es decir, la liberación de la mano de obra indígena es tan reciente. Eh, no obstante, hay algunas relaciones todavía de servidumbre y una probable y muy solapada esclavitud de la mano de obra, jóvenes, que no se ve a simple vista. Pero lo cierto es que asiente este principio libertario el decreto número 900 de la mano de obra en el campo y cualquier repartimiento de indígenas para que fueran a trabajar a las haciendas, a las fincas o las mujeres al área urbana. Luego encontramos, y por favor recuerden esto, probablemente pues importante para nosotros, en cuanto a qué forma adoptó la entrega de la tierra a los campesinos bajo esta ley, bajo la ley de reforma agraria, según el artículo 40, el artículo 4 y 21, jóvenes, pues se concedió la tierra en usufructo vitalicio, es decir, los campesinos la podían usar, la podían utilizar durante toda su vida. Ahí se quedaban sus hijos, aun cuando no fuera herencia, podían utilizar la tierra también en forma vitalicia. Pero también hubo forma privada de entrega de la tierra, o sea que se dio también en propiedad privada, pero muy escasamente, porque si a los campesinos se les hubiera entregado en forma privada la tierra, no es probablemente, pues se volvía el viejo problema de que se necesitaba más tierra, porque lamentablemente se vende inmediatamente la tierra, razón por la cual en el texto de esta ley se reguló la forma del usufructo vitalicio en cuanto a la entrega o concesión de tierra a los campesinos. Hubo otra forma de usufructo, denominado usufructo gratuito, para los campesinos que estaban solicitando y a quienes se les concedía tierras sabanosas del Petén. Si queremos, como ciertas tierras humedales del Petén. Y luego otra tercera forma es el usufructo perpetuo, ya no vitalicio, porque aquí ya se refiere a colectividades, no a personas individuales, jóvenes. Tenemos sobre todo a las comunidades agrarias. A las comunidades agrarias se les entregó en usufructo vitalicio, sobre todo cuando había algún conflicto, alguna diferencia entre la municipalidad del lugar y una comunidad agraria o una comunidad indígena. Se estaban disputando la tierra, decía la municipalidad es mi tierra o la comunidad indígena mi tierra, pues el texto legal señala de que cuando surgían este tipo de problemas, pues había una inclinación a favorecer a las comunidades agrarias y no a la municipalidad, entregándoles las tierras en forma de usufructo perpetuo, hasta el tanto que la comunidad pudiera existir. Joder. Así tenemos entonces que durante el régimen revolucionario, pues se dio la reforma agraria, jóvenes. Ahí sí que expropiando las tierras privadas, las tierras de los particulares. Repito que no hizo la reforma liberal de 1871. Y razón por la cual también, con intereses particularmente de una empresa estadounidense que fue afectada en muchas de las tierras que el Estado le había entregado, la compañía frutera que estaba instalada en Puerto Barrios, pues empezó a movilizar gente y a organizar gente para promover lo que se llamó la contrarrevolución.
la contrarrevolución agraria. Entonces encontramos, pues, ahí efectivamente, así fue, solo 2 años estuvo vigente esta ley, el decreto 900, y en 1954 cayó el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y aparece entonces lo que se conoce como la época de la contrarreforma agraria, a partir precisamente de 1954-1956. Y se emiten dos instrumentos jurídicos muy importantes, dos instrumentos legales. El Estatuto Agrario, el decreto número 31 de la Junta de Gobierno, y el Estatuto Agrario, el decreto número 559 del presidente de la República. Entonces tenemos, jóvenes, cuál es en esencia el espíritu de este decreto, de esta ley. El decreto número 31 conllevaba, en esencia, jóvenes, la restitución de las tierras repartidas por la reforma agraria. Y tiene como fin borrar los vestigios de la reforma agraria, olvidarse totalmente de la reforma agraria. Entonces tenemos aquí dos aspectos, si queremos, los dos puntos de vista importantes. En el tema de la restitución de las tierras, efectivamente, aquellas tierras que fueron repartidas de los propietarios particulares y también de estas empresas estadounidenses jóvenes, se les restituyó sus tierras. Volvieron a tomar sus tierras, llegaron nuevamente estas tierras a sus manos con sus respectivos documentos, pero estas tierras ya habían sido pagadas por el gobierno, pues se quedaron con dinero recibido y además de las tierras, por un lado. Y por otro lado, los campesinos que habían formado parte de la red de reforma agraria, de los comités agrarios, pues muchos de ellos tuvieron que huir, especialmente a México. Y los que no pudieron huir, lamentablemente, pues bajo tierra quedaron jóvenes, fueron perseguidos y asesinados. Entonces, es parte de esta política agraria, pues que es de esta política que se dio desafortunadamente ya en la época de la contrarreforma. El Estatuto Agrario número 559 del presidente pues, disponía de que se acelerara precisamente esa restitución de tierras, que no fuera muy tardado, ya con vistas precisamente de emitir una normativa un poquito, ya no es de transición, sino más permanente en cuanto a su duración, en cuanto a su vigencia, durara más, en tanto que estos estatutos fueron de carácter transitorio siempre en el tema agrario. Es decir, que realmente se volvió al viejo esquema agrario, a la vieja estructura agraria antes de la Revolución de 1944 y que venía desde más o menos 300, 400 años. Luego aparece la Constitución de la República de 1956 y en esta Constitución ya se consagra el principio de la propiedad privada. El artículo 124 señala, se garantiza la propiedad privada. El Estado debe asegurar al propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y utilización de sus bienes. Queda ya entonces obligado, pues, el Estado a, bajo este precepto constitucional, a resguardar precisamente y a garantizar el derecho del propietario para evitar cualquier reforma o para cualquier cambio y sobre todo cualquier acción que pudiera pretender un cambio, una reforma en el tema tierra. Así surge más tarde, más o menos en 1962, el decreto número 1551 del Congreso de la República, la Ley de Transformación Agraria, que crea el Instituto Nacional de Transformación Agraria, una vez que volvieron las tierras nuevamente los particulares que habían sido expropiados. Ahora surge el Instituto Nacional de Transformación Agraria dentro de la política agraria del Estado. ¿Y qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Cuál es la política que se implementa ahora, jóvenes? Siempre en el marco de la contrarrevolución agraria. Así aparece que el Instituto Nacional de Transformación Agraria no va a tocar, pero ni un milímetro de tierras privadas.
absolutamente, no va a tocar nada en tierras privadas, sino sencillamente el Instituto Nacional de Transformación Agraria va a tomar en consideración, en cuenta para la distribución, para la entrega, concesión de tierras, los famosos baldíos, o lo que se llamó en el régimen colonial la tierra realenga, o sea, la tierra del rey, la tierra del Estado monárquico. Ahora, pues se utiliza la palabra, después de la independencia, las tierras baldías, las tierras del Estado. Esas son las tierras que va a distribuir el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Sin embargo, encontramos en uno de los primeros artículos, agrego lo siguiente, jóvenes, esta ley está derogada casi en su totalidad. Todavía están vigentes más o menos como 2, 3 artículos, los últimos, jóvenes, más o menos como son para que se dé la transición entre el Fondo de Tierras, que es la institución que viene a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria, para que se dé esa transición entre y la que está desapareciendo, porque vamos a ver muchas gestiones que se están realizando ante el INTA, ya no se complementaron, ya no se concluyeron, sino que quedaron en un estado en un impasse, quedaron pendientes. Entonces, por eso esas disposiciones, son como 3 disposiciones del Instituto Nacional de Transformación, de la Ley de Transformación Agraria, que están vigentes aún, para darle cumplimiento precisamente por parte del Fondo de Tierra al otorgamiento de los títulos de tierra a las personas, a las organizaciones que no recibieron sus títulos, por un lado. Y por otro lado, también el INTA empezó como que a regularizar algunas tierras que habían sido mal adjudicadas a militares y a profesionales que realmente no las trabajaron porque era más para campesinos. Entonces hubieron denuncias ahí y el INTA entonces empezó como a recoger esas tierras. También, pues, vamos a ver, se habla de la regularización y cuando veamos el Fondo de Tierras. Así tenemos en el artículo 12 de esta ley tierras ociosas. En la ley del Instituto Nacional de Transformación Agraria, entonces, en lugar de impulsar cualquier reforma agraria, cualquier acción que pudiera perturbar los derechos de propiedad, se regula en el texto de esta ley las tierras ociosas, es decir, las tierras en manos muertas, las tierras que están abandonadas, las tierras que están descansando, están ociosas, obviamente de particulares. Y se dispone en la ley, en el artículo 16, que estas tierras tienen que pagar el impuesto sobre tierras ociosas. Y en el artículo de la ley, jóvenes, ahí se habla de algunos, esto es solo para mencionar, jóvenes, esto es solo para mencionar, por favor, ahí se hablan de tierras de primera clase en relación a pagar un impuesto anual. Las tierras de primera clase está el precio por hectárea, tierras de segunda clase, tierras de tercera clase, tierras de cuarta clase y tierras de quinta clase, también por hectárea. Y ahí aparecen los costos, 2.50, 2 quetzales, 1.50, 1 quetzal, 75 centavos. Pero, y si no pagaban esos impuestos, entonces el INTA podría expropiar esas tierras y distribuirla entre los particulares. Pero por cierto, de la investigación que se hiciera sobre este tema, en el INTA no existieron expedientes sobre tierras ociosas y menos el pago de impuestos sobre tierras ociosas. El INTA no se quiso meter a problemas, por decir así, jóvenes, para tomar, para la implementación de estas disposiciones legales. Por eso aparece acá en el artículo 27 la expropiación de tierras ociosas por parte del INTA, cosa que nunca ocurrió. No se conoció ni un solo expediente de expropiación de tierras por parte del INTA durante los 30 años de su vida, de su existencia. Algo importante que también aparece en la ley y que todavía subsisten hoy son las famosas zonas de desarrollo agrario. Por favor recuerden, artículo 40, zona de desarrollo agrario. Les voy a leer. Señala la ley, jóvenes, dice, para los efectos de esta ley se entenderá por zonas de desarrollo agrario aquellas áreas de territorio nacional de gran extensión
susceptibles de una profunda transformación de sus condiciones económicas y sociales, que exigen para su ejecución obras y trabajos complejos para que, superando la capacidad privada, hace necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. Les voy a mencionar dos casos. Por ejemplo, tenemos la máquina en Suchitepeques. Era como zona de desarrollo, grande extensión de tierra, jóvenes, grande extensión de tierra, pues que se podía, de ese lugar se podía promover un desarrollo agrario, pero tenía que participar la iniciativa privada y el Estado para que pudieran salir adelante, porque las tierras son fértiles, muy buenas tierras. Y entonces, esta es una de las, hubieron varias zonas de desarrollo agrario declaradas por el INTA. Otra, Fray Bartolomé de las Casas, que incluía parte de San Agustín Chaal, gran extensión de tierra, e incluso una parte todavía de Chisec, se considera como zona de desarrollo agrario en la parte norte del país, para que se pudiera promover un desarrollo económico social de esos lugares, para que los campesinos pues por sí mismos pudieran salir adelante. De esa cuenta se habla de la intervención de la capacidad de la iniciativa privada, pero también el reforzamiento del trabajo y de la acción del Estado en esta zona de desarrollo agrario. Luego, esto sí es bien importante, porque aun cuando la normativa no subsista, jóvenes, pero la figura es muy importante de los patrimonios agrarios. En primer lugar, en el artículo 77 de la ley, se refiere al patrimonio agrario, que es otra política de entrega de tierra por parte del Estado, en este caso particular del INTA, a las familias. El patrimonio familiar agrario se refiere a la entrega a una familia, el padre de familia, la madre y los hijos, y con la finalidad de que trabajen la tierra conjuntamente y se conviertan como en empresarios agrícolas, tratando de traer a colación la idea de los italianos sobre en materia de agricultura, sobre la empresa agraria, que viene de Italia especialmente, jóvenes. Entonces, dice el artículo 73, el patrimonio familiar agrario constituye una empresa agrícola, por la cual se adjudica un fondo rústico y otros bienes de producción a una sola persona como titular, con la finalidad de brindar una protección al hogar de dicha persona y un medio de sostenimiento de su familia. Y vamos a encontrar, al igual que el siguiente patrimonio, este patrimonio familiar agrario, jóvenes, reviste las siguientes características. Es indivisible, es inalienable e inembargable. Es decir, el padre de familia dice, bueno, voy a dividir este pedazo. Una parte para mis hijos, para mi primer hijo, otra parte para el otro hijo y el otro hijo, y para mi esposa. No lo puede hacer. Es indivisible. O bien el esposo dice, mi esposa ni se va a dar cuenta, ni mis hijos, voy a vender este patrimonio que me dio el INTA. Tampoco se puede hacer, joder, es inalienable. No se puede vender este patrimonio agrario porque está tratando de resguardar la integridad alimentaria de la familia. Ahí puede trabajar y proveerse de sus alimentos. Por otro lado, inembargables. Los bancos casi no les dan a los campesinos este crédito, pero a alguien se le ocurrió darle crédito a un campesino y luego dice, ahora sí le voy a embargar el terreno que tiene. Pues es inembargable, joven. Es inembargable. Luego aparece el patrimonio agrario colectivo. El patrimonio agrario colectivo, a diferencia del patrimonio familiar agrario, que es de una sola persona, una familia, el patrimonio agrario colectivo recogió en su seno alrededor de 50 hasta 100 familias. Y estamos hablando más o menos de 20, 25, 30 caballerías de terreno que el Instituto Nacional de Transformación Agraria dio, es terreno baldío, y los campesinos lo identificaron, empezaron a gestionar ante el INTA y se constituye en patrimonio agrario colectivo. El INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, va a entregar a estas familias, 50 en su caso 100, ese terreno, pero en patrimonio agrario colectivo de conformidad con lo que dispone el artículo
77 de la ley del INTA. Señala cuando el artículo 77, jóvenes, cuando las condiciones sociales, grados de unidad y el régimen de vida de los campesinos así lo aconsejen, y las condiciones del terreno, la región y cualquier otro factor socioeconómico lo permita, se podrán establecer patrimonios agrarios colectivos. Entonces encontramos acá, jóvenes, los patrimonios agrarios colectivos, puede ser, casi normalmente no fue cooperativa, pero acaban a surgir desde el punto de vista jurídico como organización las empresas campesinas asociativas, que ya van a tener personalidad jurídica, que van a ser sujetos de derecho de crédito, en su caso, jóvenes. Entonces, el patrimonio agrario colectivo es otra forma de entrega de la tierra a los campesinos, no en particular, no en el usufructo, sino que como patrimonio agrario colectivo para que tengan esa tierra. Ahora, la diferencia también, jóvenes, tanto el patrimonio familiar y el patrimonio agrario colectivo, de conformidad con el artículo 77, pues tienen una protección del INTA, una tutela, desde el momento de su adjudicación por 10 años. Transcurridos esos 10 años, ya los comuneros o el patrimonio familiar, pues ya se puede empezar a repartir legalmente, por supuesto, acudiendo a notario, y ya se puede dividir, se puede vender, se puede embargar, y vuelve otra vez el viejo problema, ¿verdad? El campesino se queda sin tierra, porque hay otros más, quizás emprendedores van a comprar esa tierra, que los campesinos no les saben dar utilidad o porque no tienen recursos para aprovechar esas tierras. Entonces, estas son las figuras que aparecen dentro de la ley de transformación agraria, jóvenes, pero repito, dentro del marco de la contrarreforma agraria. Entonces, el Estado no va a tocar tierra particular, no va a tocar la propiedad privada, y da la Constitución Política de la República igual. Entonces, lo que va a impulsar acá el Instituto Nacional de Transformación Agraria, jóvenes, es el aprovechamiento de la tierra del Estado, las famosas tierras baldías. E incluso acá se habla todavía de las fincas estatales, pero más va a ser las tierras baldías. Eso es lo que va a impulsar el INTA, y una de las razones también por las cuales el INTA fue desapareciendo en el tema agrario, jóvenes, como dentro de la política agraria, es que el INTA no logró resolver el problema agrario durante 30 años. No logró resolver el problema agrario, porque también los campesinos crecen, cada vez son más numerosos, más necesidades. Y luego también el Instituto Nacional de Transformación Agraria solo entregó tierras, pero no capital, no financiamiento productivo, no había dinero, solo tierra. Entonces el campesino tenía que ver cómo le hacía. Tenía que agenciarse de fondos de mil maneras, pero desde su propia iniciativa, no con el apoyo del Estado. Y razón por la cual entonces al ver que ya no existían tierras ociosas, pues viene la pregunta: ¿cuál es la política agraria ahora? A implementar. Y lo que hizo el INTA pues ya casi llegó a su final. Así tenemos entonces, jóvenes, la Constitución de Política de la República 1965 también consagra el principio de la propiedad privada. Después de un golpe de Estado, recordarán ustedes, no recuerdo el nombre, pero de un militar, y un golpe de Estado. Y luego aparece esta Constitución de 1965. Tenemos, señala el artículo 69, se garantiza la propiedad privada. El Estado tiene la obligación de asegurar al propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y utilización de los bienes, de sus bienes. La ley determinará las obligaciones y el derecho del propietario. Luego viene otro golpe de Estado, ahora sí nos recordamos, de Ríos Montt, compañeros, pues, y luego se emite esta otra constitución con la Asamblea Nacional Constituyente, nuestra actual constitución, y después de grandes discusiones se regula en su texto, se consagra, jóvenes, en la constitución también el principio de la propiedad privada. Así encontramos en el artículo 39, propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
el Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces encontramos acá, pues, la propiedad privada en la Constitución de la República. En consecuencia, no se puede disponer de ninguna reforma agraria. Entonces, y así seguimos, jóvenes, y llegamos a los acuerdos de paz después de ese conflicto que se dio en nuestro país durante más o menos 30 años, después eh, de la Revolución de Octubre, decíamos, pero y aparecen dos acuerdos muy importantes. Y nos interesan más los acuerdos a la tierra, al derecho agrario, que de una u otra manera tiene alguna relación, a la normatividad jurídica agraria, aunque no son normas jurídicas propiamente, jóvenes. Algunos les llaman así, la doctrina como extrajurídicos, pero efectivamente acá conlleva unas ideas muy, muy importantes e interesantes sobre el desarrollo rural de nuestro país. De manera general aparece el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Nos interesa especialmente el numeral 3 romano, que hace relación a la situación agraria y desarrollo rural en Guatemala, a partir de la letra A a la letra J, o al literal J, si quieren. El otro acuerdo también con una visión un poquito particularizada por la situación fundamentalmente de tierras comunales jóvenes, aparece el tema también, el acuerdo de paz sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. No nos interesa de manera general este acuerdo, sino particularmente nos interesa el numeral 4, que se refiere a derechos civiles, políticos, sociales y económicos, pero muy particularmente la letra F. Y vamos a ver ahora, siguiendo esa como antecedente de la normatividad o de las normas jurídicas agrarias, porque de una u otra manera, jóvenes, vamos a ver que de estos acuerdos de paz van a salir normas jurídicas agrarias, incluso aparecen cuerpos normativos agrarios, por mencionar la ley del fondo de tierra, la ley del registro de información catastral que tiene carácter agrario. Y obviamente no se va a quedar solo en lo rural, jóvenes, también en lo urbano, el catastro. Pero sí aborda el tema de la situación de los terrenos, las tierras en el área rural, el trabajo del registro de información catastral. Así tenemos otras normativas en materia precisamente agraria. De ahí entonces el interés de enfocar dentro de estos antecedentes de la normativa jurídica agraria, jóvenes, estos acuerdos de paz. Si me permiten, por favor, vamos a entrar ahora a ver el acuerdo, el primer acuerdo de que que les he mencionado, jóvenes. En un momento, por favor, jóvenes. Aquí estamos, jóvenes, en situación agraria. Solo quiero ver si estoy bien. Creo que es eso. Sí, es eso, jóvenes. Entonces tenemos acá, se mira la diapositiva, jóvenes, dice 3, situación agraria y desarrollo rural, 3 romano. Sí, bien. Entonces, muchas gracias, muy amable. Gracias, jóvenes, muy amable. Y voy a hacer un breve paréntesis acá, por favor. Voy a ser un poco insistente. Disculpe. En relación a Mulerrada, le recomiendo, compañera, los que todavía no han ingresado a la plataforma Mulerrada, les recomiendo que ingresen a la plataforma Mulerrada. Fíjese que hay algunos compañeros que no lo han hecho. Entonces, así no, espero que no tengamos ningún inconveniente a la hora del examen, tenemos tiempo todavía, Juan. Les recomiendo encarecidamente su ingreso a esta plataforma. También les acompañamos y gracias a Lidia, que les ha compartido ya
dónde se podrían comunicar si tienen algún problema. Por favor, jóvenes, ahí tenemos el apoyo, llamémosle logístico, de la facultad para este efecto. Entonces, si fueran tan amables, jóvenes, eso. Y les decía también, el día lunes creo que no vamos a trabajar. Nos ha llegado acá información, les comunicaba de que el día lunes se suspenden las clases por el asunto electoral de las elecciones de nuestro país. Esperamos que se desarrollen normalmente. Entonces, así que, por favor, entonces creo que el día de hoy, pues vamos a avanzar hasta acá y que es el contenido precisamente del segundo módulo de nuestro programa. Y ahí estaríamos terminando el segundo módulo.